La lectura bíblica para el devocional de este día la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 17 al 26. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios. Y fueron llenos de temor, diciendo: hemos visto maravillas hoy. En el versículo 23 leemos: ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? A través de estas palabras del Señor Jesucristo, al margen que ellas nos revelan su divinidad, podemos decir que Él nos está enseñando que la enfermedad, así como la muerte, son una consecuencia directa del pecado del hombre, como leemos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Naturalmente que no siempre le corresponde al que padece una dolencia, como era el motivo de aquel que nació ciego, como se lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 al 4, dice: y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni éste pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Puesto que allí se trata de la humanidad como un árbol que, teniendo sus raíces contaminadas, produce un fruto podrido. Pero en todos los casos, sea personal, de nuestros antepasados o de la humanidad, el pecado es la causa de todos los males. De manera que ahora, viendo al Señor Jesús obrar este maravilloso milagro, podemos alentarnos al saber que, cualquiera sea nuestra más profunda necesidad, Él puede solucionar ese problema. Sin embargo,
No debemos olvidar que para Dios lo más importante es que nosotros podamos tener una íntima y total comunión con Él. En consecuencia, su obra ha de consistir, en primer lugar, en perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, puesto que las demás cosas son absolutamente secundarias. No cometamos el mismo error de aquellos religiosos formalistas que cuidaban lo externo, mientras internamente conservaban todas sus porquerías. Les decía el Señor en Mateo 23:26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. En este día, Cristo nos espera para que vayamos a Él confesando nuestras faltas, para perdonarnos, borrar nuestros pecados, y de esta manera, todo aquello que determine para con nosotros será de gran bendición, porque tendremos una permanente comunión con Él. Y, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice San Pablo apóstol en Romanos 8:31.